Baisha pa kuetio mohema pina ya yuma ni memo nyondi be paite ka tu amwe chei kumbuhi na nyande programa mika aturalo hermano cuera. Pastor Emilio Vázquez estaba con el abogado departamento de Itapoy Verique. Neike ya ipu que ya yo so que nyande ka ya mo konono que nyande ka nyande ka va nyande pope ya hendu ya kumbu ya estudia ya kwa ya ha se ka ha Torah edición número 976 lomita. 976 edición y en el programa ya harima ese Éxodo capítulo 2 pema y que tal que hija na ame allá petema pendia peripeti abrazo rompes espalda parete a cubo por ahí que cuera y andemos 595985162 cargoite vemos y lo mira Nay que ven que vende mensajito mi ya hay pure mi ya yo apoya ya harei ese línea personal ya huele coco avejina peisa yandri ma ese ya jaume gato loina Pelle por acá que lo mitad, ya de Facebook, ya de Congregación Rejegua, Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración CDE, y 9 kilómetros 9,5, Monda, Ciudad del Este, y navega. Mi sea y no vamos a hacer o visitación en la congregación, peñemos en contacto ese día, ya voy a hacer también la ubicación de escuela, indicaciones, número de teléfono, un pleno hoy. Kilómetro 9,5, Monda, Ciudad del Este, vemos ahí, ya en la congregación Centro de Remanente Fe y Adoración Congregación Central Heigo Chubelo Mitad. Pega tu ñane a pesar, Paraguay, na beita por otro lado. Y me coronel abogado general Delgado entre Yajasama, Encarnación, tu Yajamo y te posai a la pina. Ya putazo y ya en Bojapo y ya bueno. A ver, ahí cogina TikTok Emilio Vázquez, Facebook Emilio Vázquez de ahí se topada. Veango estudio bíblico en guaraní, hija Torah, lo mismo de once tan de bebé. No hay por y problema. Ves muy YouTube, allá listo y tema. Ves disculpando de YouTube, ves acá hija Torah, a de beta ñande, vagina. Bueno, audio bella de cojina, audio, en la mitad. Capítulo, vamos ya a eso, hija. Bueno. A ver, con línea tigo ahí sí, 0985 689824 manaba para botaina. Cuando hoy na me la opera hoy uto ita pea. Línea tigo para cling pillado ahí hoy no alguno un bojuru sea la ñande cure y la ya pisa la monedita y a por lado. Porque la línea de contacto es el otro, más 59598516297 línea personal. Ya recoge billetera personal, lo recoge ayuda. Así que pende caro y te molina. Muy bien hecho, yes a mí. Es para allá en guaraní. Anina lo está. Por fin tenemos para allá en guaraní. Da gusto escuchar porque a la vez también estás tocando temas muy de actualidad y muy nuestro, que se conlleva con nuestros problemas diarios. Y a ver, ya debe tener oyentes, calidad. Bueno, a toda la idea, Guri, ese, pues ahí lo están yure, Guri, eso fuera bueno. Seguro con la estilo, ahí. Por ejemplo, muchas cosas de lo que explican los rabinos que ustedes suelen escuchar, yo no voy a explicarlo. Para otro nivel, maumía ya, está bien, naña hacemos. Hay la cultura torácica y allá. No vamos a salir de lo que es la escritura de los 5 primeros libros o de lo que enseñó el Mesías allí en el Abrihadashá, Nuevo Testamento, los apóstoles. Pero siempre ya toca, yo ya alguna cosita a mí. ¿Por qué? Porque lo mitad por andupi. O sea, porque si voy a entrar y vamos a hacer otro estilo, yo no tengo que meter las preguntas acá, pues. El populismo lo manda a ver, este es el programa del pueblo y para el pueblo.
de los paraguayos y de las paraguayas. Ponía con Paraguay, veja, te están bueno. Cualquiera puede hacer su pregunta acá. Jala, o joma bien la ñan de tema y después venían de versículo y después ya responde manera. Y a veces, pues, por andún de lo está algo que, bueno, tal parte como Biblia y tal cosa. Ya digo, que tú, por ejemplo, que Yapu, algunos por andún que tú vienen de Yapu, vaya. Si la mentira te coba y Yapu, mi parte de la escuela, pero seguir las temas, ya. Y estaba lindo porque a Pepe ahí se oyera lo mitad porque hay cosas que se oye entender y para allá. De las deudas también, o llorar lo mitad me deja, por lo menos ya ahora como tiene idea, esa arapa, por lo menos allá. Bueno, de todo, coño, imagina, gracias al Padre Todopoderoso, esta y te digo, oyente ya a ver la hija Torah, pero no es ni 100 ni 200, ya estamos hablando de miles estamos hablando de oyentes de cada hija Torah a nivel nacional e internacional. Esta y te la ñanera no, impresionantes. Agradecer de Dios Todopoderoso. Ahí la pea veníamos estas agüeas, pero está sucediendo y a raíz de eso, los hermanos, ya que Moveco capítulo 2, entonces ya explicamos ahí, me la de, no va a ser muy, ya eso es muy tipo hebraico, la de sistema de enseñanza de la Rango Toraina, ya de Éxodo allá, sino que también va a ir un poquito más de acuerdo a las preguntas y realidades de los paraguayos también. Abuelo, ay, oye, raza, pues, añan de computadora, ella, Carlos Cabia, oye, malas y onda. Qué bárbaro, abuelito. Y ya, entonces, él es socio de ese, ahí va, es allá, pues. Ahora llamo aquí, mi, esa, bueno, pues, ala. Bueno, a pesar de golpes, a aprender, o quinirio, ñeo, sapucayo, cambiando de vila, de tema, la de música. Bueno, ya jado ese güey estamos para allá en guaraní, ya. Al estilo paraguayete. Eh, bueno, ya de coma, ya de coma ñande a ver la ñan, va eco rabino, ñande rabino con su para allá en guaraní a lo nuestro y da gusto escuchar Fuerza Pastor Emilio. Hoy me nega vino, eco rabino, o sea. No, rabino es. Luego Pastor Minro, Emín, los rabinos ya son. Mira, Juan ha estudiado Israel, ve. Tiene que ser. Tener que ser creo que tener que ser judío luego también para ser rabino allá. La. Ojo, Pepe, ya pone cuatía estudiar en el Instituto Pecuera, tener que estar asociado al colegio rabínico Cuera, asociación rabínica. No, la ser rabino y nada. Para ascender la título, o sea, pero no positivo. Bueno, ya te sueñan de rabino paraguayo y más a verlo. Qué barro. Probablemente dijo que no, no dice el año. Vamos a mirar, ya está. ¿Qué está capítulo 2? Eso. Son año por escuela mitad y Moisés, bebé. A ver, y se lo está 3 años, pero Ocambú es allá. Para ver detalle, me dice aprender esa reina. Ya ahora mira que misa pite. Vaya con la Biblia. La responde, se ya ni hagan y ya le deja, sea mondorotina. Y Pepe, bueno, empezamos capítulo 2, eso. Para allá, para allá paraguayo y que ya en deporte. Ya sea que haya. Un varón de la familia de Levi, Levi Moñare, ejemplo que vea. Cuimba Catupuri, pea, oye, robian bareste, oiñan de ruesterera, el guaco. Pea ningo yo hoja, oye, rala, gembire con apete tribu de Levi Peguayinde. Con la misma tribu, tribu de Levi con tribu de Levi. Serían los padres de Moisés y Naya.
Hape la que concibió y dio a luz un hijo, Jehuasú, Jaimembu, Petei Mita. Hao Heshaningo Haepe Mitamba Eshaitepa y por la bola súpico allá. Se como más y ahí la se pone te Javi, ahí te oye. A veces era muy hermoso. Ore coca Jave 3 meses y acá tenés una pista. 3 meses. Así que, ¿de dónde sacaron ustedes que tenía 3 años Moisés? Ay, claro, y niño de. A ver, y probablemente cuando el niño. Dejó de mamar. Pena eres. La pita 3 años veo Cambú. Bueno, puede ser. Y hay niños que, bueno, esa porque timitan ya tú sabes, sí, ya tenía 2 años, guatamarete ima y o cambuiti se hay en bama, de bárbaro. Y tomaba todavía, arema con agua. O cambuiti, no sé, depende, eso seguro. Me acuerdo depender de la sira y nada. Vamos a ver si acá tenemos un dato 3 meses. Orecón, 3 meses, pero homo cañí supera allá. Ahora Lambo, tiempo pepa o Cambunera. Vamos a ver qué dice más adelante. Pero no pudiendo ocultarle ni catuve y maningo cuñacaraí o mocañico y membu, misimi y ponaite super guarajina ya. Upemaro ya rapete y ba uru o ya puaku capi iru viru o ya pe rembereje. Baiko junquillo y algunos sube. Junquillo. Ya poshiti ba uru. Pea con ba uru ningo jae o calafatea. Bleke ikupe. Bleke ikupe. Tenakatu vrea. Oya poshui ba uru obebuia ape ari. Ha omoi pupe pemitami. Ha oweraha omoinge petei ndai porihape ñana ariwa. Ku usuru rembe upe. Acera, Fíjate, versión paraguayizado te hago. Parece tradicional, versión tradicional, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla. Arquilla. Canoa y lento allá. Y de junco, y anda ahí nave guaraní, capi y robiru. Un bopiru nunca mi capi y allá a otra en zapa por lo menos. Ao calafateaje, lo calafateoje y ella, con asfalto y brea. Apenas la bleque y naya, bojicula bleque y pape bleque en gobe había sido petróleo recacacuera ese, guataminan. Vivió siempre líquido pasa, vivió Ape petróleo y elaborada, pesa o ya pipe y pues. Y se ve que ahí en esos lugares había mucho de esto ahí. Mira, mi tiempo pegó a lo mejor no de coiti la precio mía y na vez. O anga petróleo divaro. Peble que hoy también eso ni vende pe asfalto ruta y ya pues allá. Pare con la asfalto y es supera. Basta, mira, allá aprende a ver. Capego ahí, calafateo con asfalto ahí. Vamos a comentario, Guri. Apenas se gusta, pero ya puedo a ver, nimia. Y nimia, cuando encontré la palabra asfalto, calafatear, me identifiqué con nuestro idioma, pero había sido asfalto. No es el camino que nosotros conocemos, sino es un líquido o material sólido que se usa para hacer el asfalto que conocemos, según estuve investigando. Y cuando buscamos los términos de algunas palabras, aquí vamos a aprender muchas cosas también. Nimia. Asfalto.
Sí, asfalto, Ari, vamos a asfalto, ve. Va, a veces pico alguno que tú pensaba ahí allá, ni me andé, va a cara, y con la asfalto ya, pues, sí, ñande, con asfalto, ruta. A veces vio ahorita la ruta allá, digo, va, el oicoa, digo, vamos a mi pu, veñan hermana, ni me ha pegado escape, la toque. Cualquier cosa, mi veñan hermana, mi pu, anda, ya entendéis, diccionario teológico, algo, entonces, muy dipamo, ande que. Play Store veja muy imagina diccionario teológico hebreo español más di bárbaro pepe tu y rico y te vendemos que topata la tira inclusive algunos versículos de versículo bíblico allá esa había algunos términos allá oí la Biblia ve asfalto me hablé que ya de ya eso bleque a pepe va ese ahí bebé calafateo calafatea ya de ya puro ahí va. O calafatea julano y le canoa hijo pepe ya entendemos lo ya poco cuña caray un bote paite ya hablé que cubela pecapi y otro en zapallo joya positivo arco y beti canoa y beti canato y haupea vamos y la mitad Moisés na vea porque ni que tuve vamos cañido ajá 3 meses y ve ya cacma y más 3 meses ve ya y reto y más Moisés ya un señor y más sema anga te oñes en duda o sea que cola ve egipcio tuya Ome, hoy la orden la oye can a mitad y mombo pan todo longo ve allá. Bueno, nacimiento de Moisés y hoy bebé. No en bueno, resulta ser que ese está en hebreo, hermano. El nombre Moshe y cuál sea. ¿Es egipcio o es hebreo? Porque muchos dicen que es egipcio. ¿Y por qué le dicen a Moisés que es hebreo? Bueno, y con las teras de la en cuenta. Puede ser. Hay que hacer una muy buena investigación allí. Eh, pero no, es luego tanto ella por le mata la terare. Sí, en español ya muy señan de Yicuamo y la ñan de Biblia, que otra forma del griego pues, al español. O a Samañan de otro tema la teraya. Pero estamos familiarizados con Moisés, pero a mí me tenido por la duda dice la Moshe. Pero tenés que mirar si cómo está escrito en Egipto, ¿verdad? En egipcio. A lo mejor egipcio ve mañana hebreo, pero ajá, tem HP último y te vaya. Moshe, más o menos y pu bella. Moshe, la H muda. Y bueno, lo mismo digo, si su nombre es egipcio y si no es hebreo, no es el nombre del tema. Sabemos que su nacimiento, apego justamente para allá estudiar, Rique. Ahora la genealogía, imagina, a ver, la tema no es tanto el nombre, ñande, como algunos paraguayos a Mike, era muy taño muy tarde, ahí como es andere, caray, Mike, dice, va esa, Mike, dice, y raro, digo ya la Mike González, bueno, pues ahí está, es un nombre extranjero, apellido paraguayo, entonces, pero él es paraguayo, o sea, la tera, a ver, ahora, ¿qué significa? Es vaya, ya se está anotando también, a ver. Va a pedir detalle y vea la fina, mejor la ceja ahí jara fuera, ojo, pase, a ver si secretaria y un mía la Mozambique. Bueno, el significado, ¿alguien sabe el significado del nombre en hebreo de Moshe? Ella primero ya de ti mensaje que tú no ya comenta mil lo mitad, a mí esta me metí tarea, y ¿sabes qué está ahí? La cual con este se me, cuál que humana, pero salido del agua, algo así, Eina. Pero vamos a estar seguros. Bella, por mí, al favor, lo está para investigar, mía. Pero que a mí sé el significado del nombre de Moisés, ya corrobora a mí, ¿sabes qué está ahí? O Moshe, también en eso ya escribí M-O-S-H. Pues yo petein E, petein H. Moshe, M-O-S-H-E-H. Usted significado le acá, en hebreo. Bueno. Así que, a ver, ya solucionamos Manela le pregunta, a ver,
esa pe abuela y ya ya le manteana pues ya la pues no la peche ya poco programa na ya le ya ni uno la vende pregunta na pena ya ni uno responde y tomo ahí a leer si es explicar a veces la vende pregunta pues o culturalizarla en el programa. Bye. Eh, es su hermana, no dice acá su nombre. Bueno, según la tradición parece que es Miriam. No, pero no, a ver, sabéis, versículo 4. ¿Ve? Espera que un poquito. Ya Satan ya le copa alguna explicación, pero Shongwana, no solamente la tradición, en la Biblia mismo está que su hermana es Apeoingo ahí, vea. Estoy con de ir y la jera. Si no dice su nombre, ya acá está otro libro de la Biblia, pero imagina que Miriam es su hermana. Dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Peteí y teindira. Oñemo momburu o mañahanma va epa oikota hina ku mitamire. Bueno, verso 3, ¿verdad? Y probablemente ella lo le llevó, pues. En vez de la hermana ahora y sí, no te vaya a confundir ahí. Acá dice, en el verso 3 dice que su mamá lo puso en en una arquilla. Y en el verso 4 dice que fue su hermana. No. La isi omo y super la pete la isi ko ya pocho la y barquito ina. Ahí cano ina. Pero la oraja super omo ingela omo ya la urembe ube tipo tin hapelento peña napa ube po hamen la ya wore kwa. Upeango la iña hermana ma upeamango la ian de verso 4. Pea la miria hina abelo mitaje ia hina. O sea, la isi la oraja y mi hermana oraja. Y si ya po paite la trabajito, menos pues tengo su de Miriam. Porque tiene su hermano otro también. Aaron es su hermano hina. Solamente que apenas no fijo, me deja ella tú sabes mi imagina ya. Capaz que me horas a aguatero y más es obra ve. Porque no le menciona ahí. Bueno. Bueno, verso 4 pues ya esa milla copa algo importante. A ver. Sí, hay para comentario. A ver. Se destaca en primer lugar que Moisés es de la tribu de Leví. Eso es lo más importante en este versículo. Más, más importante que los nombres de los padres inclusive. Evatana y tú acuerdas, era pues no, tú apareces allá. Ahí sí que podríamos probablemente entrar en la tradición lo mitad. La itua arera, la itua, la isija, la itua, exagera. Yo cabet a Andram dio. Bueno, y sí, quiere según yo entiendo, que el autor del libro del Éxodo, o la Torah, quiere resaltar la importancia de este niño. O sea, era tan importante que aparece su nombre y eso designa un alto grado de interés y de importancia que se refleja sobre el niño, más que sus padres. Por la misión que va a tener, obviamente, allá ahora contar. Pero adelante aparece la no morir la y mi arera, no, es que no sabían, ¿verdad? Porque después sí, creo que lo citan, en la Biblia lo citan, en la tradición y en la Biblia lo citan. Bueno, pero vamos, ya eso también va a ser yo ya hombre tu y a veces culpable, y ya hay que ver, dice acá más lo te pabe hablando de río a veces. Di. Miñane que ti y que pañan de pire pa ve ti y nada especie y culpa y migue sí na le fácil ve ahí na permití migue se está bueno más importante que los nombres del padre ya pitaya. Este linaje tendrá un rol muy importante entre el pueblo. Será los que enseñarán al pueblo la Torá de Yahweh
y oficiarán de sacerdotes mediadores entre el pueblo del Eterno, según Éxodo 6:20. Los padres de Moisés, Éxodo 6:20. Aunque ya frena de cutupa ya y uto ita por lo menos. Pea ave marcata. Bueno, a comentar tañande a ver la ya lea cuangete. Ico con linaje de Moisés, linaje go levita. Jaje y pea co PTI, tribu importante con linaje porque con ánimo orecota y cargo vejina la ñanderure jeguañembo escuera. Enseñanza relacionado al Padre y los mandamientos y leyes escuera. Van a ser la casta, o sea, el linaje sacerdotal. Tendrán un rol muy importante entre el pueblo. Serán los que enseñarán al pueblo las leyes del Eterno. ¿Sí? A oficiatas y de sacerdotes, mediadores entre el pueblo y Guatamina se daba lo que de la Moisés muy para esa pipa hoy para allá. Levita o hija ebra. Allá y allá hawaya. Bueno, apego a ver, según vaya corrobora mita a ver ya mañana a ver según Éxodo. Pero ¿cuál es la Biblia no hay tan bebé? Ese puto que ya que Éxodo 6:20. Éxodo 6:20. Gina, hoy, ¿viste que te dije? Vaina. Hoy la Biblia veja en forma tradicional vengo PM la ituarera. A ver yo va a aparecer más. Por lo menos a ver no está poniendo más ese hebreo ve. Ah no que sea, no que. Andram hey a ver. Andram 6:20 pero hoy de Éxodo ve la ituarera. Ve cuándo va hagan va esa. Andram tomó por mujer a Jocabet. Jocabet. Bueno, pero versión tradicional, ve, de ya lees y nada en español, ve, pero a ver, dice cómo suena o cómo se pronuncia o cómo se escribe en hebreo. Bueno, y cómo suenan go, yande go yande como en la ya pronunciada o la o inhacha. Oh, que me permití, mi que se 6:20, acá está yande, a ver yande Biblia hebreo, ve. Esa página pea. Amram tomó como mujer a la hermana de su padre, Jebet y que Anran con M. Vamos a poner tradicional Biblia Reina Valera. Mira, hoy poner la Anramrera. Y tía, sí, tu tía. A ver, ya hoy, ¿qué más es lo mitad? ¿Acaso no es violación de la ley tener relación? Pero en ese tiempo todavía no, hermano. Pero déjame poco, voy a explicar este apellido que la voy a ver. Sí, es su tía Angante coña escandaloso, más ahora sí, pero ahí, cuando eso no, porque entre tribus, pues, la sangre puede fortalecer, oye, multiplica por algo y pues, oye, prohibida inaportablemente. Pues dame tiempo, quiero, por ando, pues, esa ya escribí en hebreo el nombre de la mamá de, hoy, la Biblia, a veces está. A veces hice tradición, vende hija, güey, ahí, vende Iguri. En la tradición está que mojora, vende. Pea la Moisés, orecoa, güey, 3 años veo cambuja, güey. Y los nombres de sus padres. No encontramos rastro de esto. De la Biblia encontramos rastro, sí, ya topáis, tú y sirera, pero de que él tenía 3 años, vamos a ver después. Ya ese año me veo cambuja, ya. No está por andu esa. Se picó pediatra, a la pina lo mitad. Bueno, a ver. Y hay que está pediatría de por lo menos. Estos son los nombres. ¿Dónde está? Pea nota que Andran tomó como mujer a la hermana de su padre. Pea en hebreo, pea esta la isirera. Y-O, letra K. Y-O-K. Yok. Yok. Japea tu H-E. Acento sobre la E. Yok. G.
VED. Yokhebet. Yokhebet. Bueno. Y vara, o sea, pe complicado. Mina se tú no le haces trabajito, ni tu pio pe complicado. Ese es mi chimi. Qué bárbaro estos hermanos. Bueno, referencia ya tu día a la pina, a la se dijo liviano y se llama y se no voy a y este veina. Bueno, respondido ya a esta pregunta. Ya. Según esos 620, los padres de Moisés se llamaban Amram y Yocabete. Y, si tiene usted. Espera, ya respondemos. Según esos 620, espera esa explicación. Ya por los estudios a pues veamos ahí los mitad comentarios. Pues te pongo preguntas ahí, para a veces la yelia y mi. Pesa taman de ojina la ñan del libreto. Versículo 2. Eh, verso 2, o sea. Vamos a mirar un poquito, así que dice acá. La que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. 3 meses. Ni muy bien, no hay lugar, vaya. En el lugar de Yocabet. Jaime en el lugar como el padre de Moisés. Ellos estaban en opresión, ellos estaban en esclavitud. Más todavía los varones, que Juan y los haitiese tatacuarajo y que ve esa oriripao donde. Lomo mío piriripao y po hoja wey na. Cuña caraí, ni yeda ve y me y y me mi sin acuerda me ya por una actividad o un batin capi y baby o yorajana va por paite y algunos que otros me dan la oportunidad y la juevi. Japea que tú como cañinga la y me embusa. Ponete un poco en esa historia, se. Cuando que no oye en dumba las hacen de bebé y ande ella pone alguna cosa de cuña caraína me era jara es una cosa. Muy cosa ya está la de me embu. Ve Río Cota vive lo mitad coto de esquina y vio y ahí entró el rol de su hermana, su hermanita que le cuidaba hasta los 3 meses, Miriam. Kalau ni ella topa ina buang ite ya PMN se lu anga ya gu carrerito ya topa paite da ina buang baite la Biblia. Quería nomás ya hay que ser de o sea analiza mi ja pea ko carai cane ore o be andran ya pues algo mene pe hoy po o mi ave omba apo have ina hoy tie se tata ai shororoja mene ja ajá ta ina esa ta será ibe a chulina será mucho y de hasta viaje tu impa. ¿Cuántos padres hoy día sí están trabajando duramente? En día o huevo piriría por ay choro. ¿Qué ve para que tiene el consuelo de ir a abrazar a su hijo, a su familia, de pasar un rato bueno con su papá o fortalecerla toda? Es bueno la unidad familiar. Para que ya fortalecerlo mitad. A ni hoy de hoy ya porque a ti la iba y para hoy la porta de de y ya la de familia va. Tanto varón como mujer. La familia es un vínculo y ponerse a la y gusto ya va pañón dieña imba ella pucaña y toripe ya compartir la cosa ya humiante ya aprovechar ya humiante gela hueso fuerza que lo mitad los que están ahí metiéndole duro en las chambas ella estoy esa tataina fuerza ni venía esa animal vale la pena vender hoy vender familia para invertirse vender a una penderoga ver cobeti buena familia gracias al padre tu llamas y que crime con este cacpa para vender pipinota no fuerza lo está niño de cangri y yo digo nomás que este varón andan me ley consuelo allá o nace imagínate nace tu hijo y me en 10 sapite y pues ya aprovechana porque ahora te cola y en de familia ni de noche llegada de tu casa a las 6, las 7 de la tarde, a las 10 y coyo que está más de 3 horas y de disfrutar al máximo. Porque entre las 3, las 4 de la mañana, a las 5 no están yo cu imagina. O sea, a veces no estamos más ese mensaje, las 4, 4 y media no están. Yo cu imagina. Bueno. Así que hay que aprovechar ese vínculo. A ver, ahí andan menos pesa, ojo, aprovechar, y capturamos.
Ni ahí hoy ni ok, no voy cane, o ahí ojo. No, ojo, pita, ira, hijo, umiarajo, pepe, esclavo y cuejina. Siendo esclavo, yo creo que pudo haber disfrutado de su hijo. Y le habrá sido difícil hablar esa noche la vieja. Va a coñan de bebé, hija, se te hijo el viejo, y sube, yo cabe. Ja, ya ye pilata cato tengo, eres viejo, ja, peango, yucata, yan de vihi, va, y coña pomita. Mango ñende moconja, andan se aje y sube, bueno, se envire con ya ideana algo, me co ora, porque papi, idea, una idea excepcional, impresionante. Va, también no me vuelvo ya, pues. Vamos a por eso, porque ya tu diabetes es ya tan pues coco mi time. Pero pe momentos allá pe hoy de apes y que me pe nudo en la garganta y me hago veniendo mocoja es asenga y que porque oye separar angan le me voy. Habe cara ahí no anga hubo el trabajo Javi anga y se ayuda na topa ve mala se le y aveina. Entonces me hago aprovechado abrazar hoy que la Moisés verá allá. El momento hay que aprovechar el momento de la vida con la familia. Porque algún día se van a escapar, se van a ir, ojo, tañanegue, van a emprender vuelo, cacuata, ojo, o formar ahí familia. Ya orai, que todas las niños, hoy teño nevi, pues yo le ale, ay, ñande, feliz y dichoso aquella familia, aquellos padres, oye, de padre, y familia, ya o cacuapama y pepo, lo mismo te, como que le, oye, le ale y tú a mi o visita a mimi, qué bendición, y que sean bendecidos estos hijos que no le abandonan a sus padres. ¿Mm? Así que depende también de nosotros los papás. O depende la tua la su mía. Va, para allá pomba, esa para allá trataña de familia mía. Va, ese te para allá pomo y se cuera ya romper la espalda de se cuera hina. Ya esa cacho cuera pe ternura pe amor. Japea o vale la pena lo y porque nañan de ella y se nejibi. Creo que puedo decir eso. Na ya pitar y se nañan año la ya trata cuara mañana de familia. Ya esa cacho cuera pe aprecio pe amor, confianza. Buen ejemplo. Ya pomo y se cuera. Apeo marcaman de eso que la vida ñande ya cosechata la ñamista cuera ñande tuya y hoy eso nomás me vino a la mente allá. Así que la última noche que este varón estaba con su hijo, esta mujer con su hijo, cuando y más lo y bueno ñamoita la ibe allá ahora estoy coloico aboye pillado pebe y que tuvo topacho de la militar o manó la ña de familia o no, o a lo mejor puede ser, porque ellos tenían información de que la princesa venía ahí a bañarse allá. Y probablemente alguien de los hebreos que trabaja en el palacio, que conoce los movimientos de la princesa, o avisar su escuela. La princesa no vio Yahoo ni lo ve tal hora, tal día. Entonces se acuerda o especular, o tenía que hacer un plan. Yarajao Pepe y Catú la princesa Topa y tenían información de que la princesa no podía tener hijo. Tenían información, por eso no me hicieron eso. Ahí de coger ya por a la mitad, vamos a ir la princesa, porque hoy cuál la princesa ni Catú y que la princesa probablemente se iba a pedirle al dios Nilo, o orarle al dios Nilo, ya por ritual, Pepe, ya por ritual de purificación y otra cosa ahí, adorando al dios Nilo, al dios Nilo en ese río, que probablemente el Nilo haya sido el cocodrilo o el mismo río ahora. Bueno, hoy se sabe que el río Nilo existe todavía, pero en ese tiempo probablemente muchos dicen que había cocodrilo, a quien también se le rendía tributo los egipcios. Pero pero Anran Hashokabe, hoy por información de algún israelita que trabajaba en el Mantearáningo, egipcio que la princesa hoy pija ora hoy urela dios Nilo ve o me la imembuna porque en imembui entonces acuerdo aprovechar pe fe ore cuape cuñala y diore y catujan maisha o salvar la familia o moila canatito ibe o moila upe la pecuña o jojape o orayi amba hoy goberie pero cuando ahí va lo icota. Oh, y que tú no soy la princesa justo pedía o mis soldados en la mitad o topado pepe tenemos soluciones mitad Moisés ibe pudo haber pasado ellos no sabían lo que bajo el riesgo estaba esto será y por eso esto se considera un milagro aunque planearon pero la plan ñandeca tuya ya po pero quién es el que al final
puede disponer de esos planes. El hombre propone y es dueño me va. Bueno, ya llego a bien de programa lo está, ahí tienen imágenes allí más agüeres, ya yo de chato y topata con era muy para coño de programa, la gina ve, a tu hermano que era, shalom, bendiciones hasta mañana, mante.